¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, el oasis de la televisión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía. Y para aprovechar el tiempo, vayamos de inmediato a nuestra trivia, amigos, esa que tanto les gusta y a nosotros también, con nuestras dos preguntas pendientes. La primera de las cuales nos dice, ¿dónde dice la Biblia? Algunos desviados de esta línea de conducta han venido a caer en una vana palabrería. Pretenden ser maestros de la ley sin entender lo que dicen ni lo que tan rotundamente afirman. Esto, amigos, está en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Repito, primera Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierten la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Eso indudablemente. Esto está, amigos, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 18 y 19. Repito, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 18 y 19. Primera pregunta para hoy, anoten por favor, si tienen por ahí listo papel, lápiz y su Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? Corrige con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad, y volver así al buen sentido, librándose de los lazos del diablo, que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. Efectivamente, al que tuerce la verdad, y sobre todo que tuerce los evangelios, caray, qué pena tan grande. Repito, ¿dónde dice la Biblia? Corrige con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad, y volver así al buen sentido, librándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos, rendidos a su voluntad. ¿Dónde dice esto la Biblia? Amigo, escríbenos, participa. Segunda y última pregunta para el programa de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. ¿Dónde dice esto la Sagrada Escritura, amigos? Siempre previniéndonos de los sectarios. Recuerden que son pasajes apologéticos que están ahí en la Biblia por lo menos desde hace 2000 años. Repito, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos y embaucadores irán de mal en peor, serán seductores y a la vez seducidos. ¿Dónde dice esto la Biblia sobre los sectarios y sobre los enemigos de la palabra? Llámenos y participen, llamen a los teléfonos de María Visión y escríbanos también, por favor, a feyrazon@mariavision.com. Y vayamos a nuestro doctor, o más bien nuestra doctora del día de hoy, que por cierto es el último doctor que ha nombrado de esa manera la Iglesia Católica. Hoy llegamos a la número 36 y hablamos precisamente de Edith Stein, más conocida y llamada en el catolicismo Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Nació el 12 de octubre de 1891 y murió en las cámaras de exterminio nazi en Auschwitz el 9 de agosto de 1942. Santa, doctora de la Iglesia, filósofa sobre todo, mística, religiosa carmelita descalza y mártir de origen alemán, cuyo origen sanguíneo era el pueblo judío. Es copatrona de Europa. Edith Stein nació en la ciudad alemana de Breslavia, hoy en día Wrocław, en Polonia, en el seno de una familia judía. Nació exactamente el día de Yom Kippur de 1891. Era la última de un total de 11 hijos. Su padre era comerciante. En 1916, cuando ella contaba 25 años, ingresa a la Universidad de Gotinga, donde estudió germanística e historia.
Atraída por la fenomenología trascendental, se convirtió en discípula del célebre filósofo Edmund Husserl. Publica su tesis de doctorado como Sobre el problema de la empatía, lo que originará su programa filosófico temprano. Posterior a su tesis vienen los escritos Causalidad sentiente e Individuo y comunidad, en donde busca justificar filosóficamente la nueva psicología apenas naciente. La última obra correspondiente a su primer periodo es una investigación sobre el Estado, culmen de su proyecto para elaborar una antropología fenomenológica que vaya del hombre singular a la persona como comunidad. Tras la muerte de su querido colega Adolf Reinach, vivió en casa de su viuda y se encargó de la ordenación de los textos del difunto. Allí se relacionó por primera vez con un cristianismo vivo en el seno de una familia duramente probada por el dolor. El contacto con Max Scheler y finalmente la lectura de La vida de Santa Teresa de Ávila la ayudaron a convencerse de la verdad del catolicismo. El primer día del año 1922 recibió el bautismo y asumió el nombre de Theresia Hedwig. Dentro de esta primera etapa en su pensamiento filosófico, vale también la pena resaltar su obra Introducción a la Filosofía. Si bien no pertenece propiamente al ciclo de obras anterior y es difícil catalogación, es una obra sumamente original. En ella se descubren los principales problemas de la filosofía de la naturaleza, como el movimiento, las nociones de tiempo y espacio o qué es un objeto material y físico. En diálogo con los escritos de Immanuel Kant y también con su maestro Husserl, y demostrando profundos conocimientos de las ciencias duras de su época, como la física, la biología y la filosofía de la ciencia, Edith Stein establece una diferencia fundamental entre los problemas de la naturaleza y los problemas de la subjetividad, es decir, los problemas del espíritu. A partir de la segunda parte, en que se encarga de estudiar la subjetividad del espíritu, formulará una antropología propiamente dicha y resaltará las características exclusivas del hombre en la creación, como la libertad, la conciencia y la capacidad reflexiva. En esta obra hablará de las estructuras de la personalidad y empleará el escrito como preámbulo a una obra de su etapa posterior, La estructura de la persona humana, que es un curso que ella impartió en el Instituto de Pedagogía Científica en Münster, en Westfalia, en Alemania, de 1932 a 1933. En Gotinga se acerca por primera vez al catolicismo y al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando ella contaba 23 años, Edith siguió un curso de enfermería y sirvió como enfermera en un hospital austriaco. El hospital donde servía fue cerrado en 1916, cuando contaba 25 años, y Edith reanudó sus estudios filosóficos con Husserl y obtuvo el doctorado en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Es notorio el hecho de que varios de los filósofos discípulos de Husserl se convirtieron al catolicismo. Y en 1921, cuando Edith contaba 30 años de edad, y de visita en la casa de la filósofa Hedwig Conrad Martius, que fue una discípula de Husserl, en Bergesabern, Edith visita la biblioteca y lee la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Según la propia Edith, que lo confesaría después, esta obra fue determinante para su conversión definitiva al catolicismo. En enero de 1922, a sus 30 años, Edith fue bautizada en el catolicismo y el 2 de febrero del mismo año recibió la confirmación. Entre 1923 y 1931 enseñó en el Instituto de Santa Magdalena en Speyer, Alemania, perteneciente a la Orden de los Dominicos, y vivió junto a las monjas como una de ellas. En 1932 fue llamada al Instituto Germánico de Pedagogía Científica de Münster.
Su actividad pública, sin embargo, se vio bruscamente interrumpida por el principio de la persecución contra los judíos, circunstancia que Edith Stein consideró propicia para la realización de un sueño acariciado hacía ya largo tiempo y para ofrecerse a Dios por la salvación de su propio pueblo. Y así pidió con una humildad conmovedora ser admitida en el convento de carmelitas de Koln-Liebenthal. En el acto de la toma del hábito, que ocurrió en abril de 1934, le fue impuesto el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Durante el periodo de 1930 al 33, se había dedicado a los temas de pedagogía y formación femenina. Los textos de estos años, junto con un breve ensayo sobre Santa Isabel de Hungría, fueron reunidos en el volumen Formación y Vocación de la Mujer hacia 1949, después de su muerte. En el curso de su primer año de vida carmelita, escribió la oración de la Iglesia y el misterio de Navidad, dos interesantes opúsculos llenos de profundo y genuino sentimiento religioso. Luego, por consejo de sus superioras, compuso la monumental obra El Ser Finito y el Ser Eterno, que fue publicado en 1950, en la que examina todo lo creado e increado para llevar a cabo una síntesis entre Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna. En cuanto a esta última, dio una preferencia singular a la ideología de la escuela fenomenológica de su maestro Husserl. A partir de su conversión al catolicismo, inicia una nueva etapa en su pensamiento filosófico. Se dedicará, como ya dijimos, al intenso estudio de las obras de Santo Tomás de Aquino y del beato Duns Scoto, sin negar su primera etapa como fenomenóloga, estrictamente husserliana, y tomando como base filosófica sus primeras obras de antropología, y escribirá Potencia y Acto, una primera obra de metafísica y ontología, en la que dialogará con el pensamiento de su amiga Hedwig Conrad Martius. Esta obra es un estudio profundo acerca de los primeros principios metafísicos del ser, como el acto y la potencia de hacer, y de qué manera se desvelan estos en el ser humano. Posteriormente escribirá Ser Finito y Ser Eterno, su obra magna, en la que desarrollará toda una metafísica inspirada en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y la fenomenología de Husserl, resultando ser así una de las últimas tomistas más originales de la historia de la filosofía. En 1933, cuando contaba 42 años, después de dar cursos y conferencias sobre el tema de la mujer y de pedagogía, ingresa al convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia, en Alemania, donde toma el hábito de dicha orden, como ya decíamos, con el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. El 31 de diciembre de 1938, cuando contaba 47 años, es enviada al Carmelo de Echt, en Holanda, donde parecía estar fuera de peligro por su origen judío, al no ser conocida de la población ni de los ocupantes alemanes. Cuando, previo al recrudecimiento de la persecución contra los hebreos, y advirtiendo el peligro que su presencia entrañaba para el convento, pidió ser trasladada al extranjero. La última noche del año de 1938 fue acompañada por un médico amigo hasta la frontera de Holanda, país en el cual recibió acogimiento, como ya dijimos, en el convento de Echt. Allí escribió su última y segunda gran obra, La Ciencia de la Cruz, que fue publicada después de su muerte, y también la interpretación de la mística de San Juan de la Cruz a la luz del método fenomenológico. Sin embargo, como represalia de los nazis, debido a la misión pastoral de los obispos holandeses que lucharon en contra de la deportación de judíos, la santa es arrestada el día 2 de agosto de 1942 por la Gestapo junto a su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, y llevada con otros religiosos y religiosas al campo de concentración de Amersfoort,
2 días más tarde al de Westerbork, todos en Holanda. Holanda había sido, mientras tanto, invadida y ocupada por Alemania y obligada por la fuerza a salir de Echt. Fue vista por última vez en la estación de trenes de Schifferstadt, en un vagón precintado por una de sus alumnas, a la que le alcanzó a decir: «Saluda en mi nombre a las hermanas de Speyer y diles que me llevan hacia el este». El viaje terminó en el campo de exterminio nazi de Auschwitz y en la cámara de gas. La llevaron a la barraca 36, siendo marcada con el número 44.074 de deportación. Murió como judía y mártir de la fe católica a los 50 años de edad, víctima del tóxico ciclón B o ácido cianhídrico, que hicieron emanar en vez de agua de una instalación de duchas, con una muerte casi instantánea. Su cuerpo sin vida fue calcinado con leña en agosto de 1942. Las cenizas o huesos de la hermana Edith fueron arrojados en el campo adyacente a las siniestras instalaciones. Mujer de singular inteligencia y cultura, ha dejado numerosos escritos de elevada doctrina y de honda espiritualidad. En 1962 se inició su proceso de beatificación. Teresa Benedicta de la Cruz, considerada por el catolicismo como una hija de Israel, pero mártir por la fe de Jesucristo y víctima del exterminio judío, fue beatificada por el beato Papa Juan Pablo II en Colonia, Alemania, el 1 de mayo de 1987. Su fiesta se celebra tanto en la Orden del Carmelo Teresiano como en la Iglesia Católica Universal el 9 de agosto. El mismo Papa Juan Pablo II canonizó a la judía, filósofa, monja, mártir y beata Santa Teresa Benedicta de la Cruz de la Orden del Carmelo Descalzo el 11 de octubre de 1998 en la Basílica de San Pedro en Roma. Fue también este papa quien la declaró copatrona de Europa el 12 de julio de 1999 en el marco de la apertura del Sínodo de Europa. Declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2011. Santa Teresa Benedicta de la Cruz también se mostró en sus propias palabras, y aquí les compartimos, amigos, unos pequeños extractos de sus ideas, de su brillante mente. Y dice, por ejemplo: en nuestro contexto inmediato, importa solo el hecho de la fe en sí y por sí, decía Edith Stein, independientemente de iluminaciones extraordinarias, como fuente posible del lenguaje figurativo de la teología simbólica. Cuando el salmista reflexiona las historias del pueblo elegido, como le han sido transmitidos por la historia sagrada, entonces se imponen por sí las imágenes de Dios como Padre de los huérfanos y también como pastor fiel y solícito y también como juez encolerizado. En otro escrito dice Edith Stein: el alma solo puede encontrarse a sí misma y encontrar su paz en un reino cuyo Señor no la busque por Él mismo, sino por ella misma. Llamamos a ese reino precisamente a causa de esa plenitud que nada desea, sino que rebosa y se regala, reino de la gracia. Y porque ser acogido en él significa ser elevado, lo llamamos reino de lo alto. Si queremos darle un nombre que lo designe puramente en sí mismo, dice Edith Stein, en su esencia interna tenemos que decir el reino de la luz. Cuando la gracia inunda el alma humana, ésta se llena con lo que le es enteramente adecuado y con lo único que le es adecuado. Esta plenitud la sacia. Ya en 1950, los editores de Herder, la gran editora alemana, iniciaron conjuntamente la publicación de 5 tomos con New Laerts de Bélgica, de las principales obras de la autora. Una interesante antología de las mismas vio la luz en Londres en una traducción inglesa hasta 1956. Y por último, amigos,
voy a compartir con ustedes algunas frases de esta grandiosa doctora de la iglesia, que fíjense nada más qué muerte le tocó sufrir. No nos asustemos de lo que nos pasa, amigos, que si viene de parte de Dios, al final de cuentas es para nuestro bien. Y decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein: quien busca la verdad, sea o no consciente de ello, busca a Dios. Decía en otra frase: también tenemos que aprender esto, ver a otros llevar su cruz y no poder retirársela. En otra frase decía ella: el sufrimiento soportado en unión con el Señor es su sufrimiento, insertado en la gran obra de la redención y por eso siempre fructífero. Decía también: en el signo de la cruz venceremos, se vean o no los frutos. Y decía en otra frase: yo soy una impotente y pequeña Ester, pero el Rey que me ha escogido es inmensamente grande y misericordioso. Decía en otra frase: cuanto más oscuro se vuelve aquí para todos nosotros, tanto más tenemos que abrir el corazón a la luz que viene desde arriba. Y decía también: bajo la cruz comprendí el destino del pueblo de Dios. Y en otra decía: Él nos espera para acoger nuestras cargas, para consolarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos como el más fiel y siempre querido amigo. En otra frase decía Edith Stein: hay hombres que sirven a Dios sin ser conscientes de ello e incluso en contra de su propia voluntad. Y en otra frase: si reina la paz en tu corazón, entonces esa paz vendrá también al mundo. Qué bonita frase. Y en otra decía esta Santa Teresa Benedicta de la Cruz: no tengo otro anhelo sino que en mí y a través de mí se cumpla la voluntad de Dios. Mi vida comienza cada mañana de nuevo y termina cada noche. Más allá no tengo planes ni propósitos. Y por último, yo solo soy un instrumento del Señor y a todo el que se acerca a mí quisiera conducirlo a Él. Y amigos, ahí vamos a dejar esta pequeña biografía de esta última doctora de la iglesia, Edith Stein. Los invitamos a que nos llamen y nos escriban a feyrazon@mariavisión. Volvemos brevemente, no se vayan. La iglesia no tiene una columna, tiene dos. La columna de San Pedro y la columna de San Pablo. Gracias a San Pedro, él hizo cabeza en el colegio apostólico y San Pablo llevó la religión a los gentiles, a nosotros. Para los judíos, hay judíos y todos los que no son judíos son gentiles. Y a nosotros los gentiles nos llegó la predicación por San Pablo. San Pablo tuvo la revelación de nuestro Señor, que la religión era para todo el mundo. Y es que San Pedro y todos los judíos pensaban que el judaísmo y el cristianismo era solamente para judíos de nacimiento, los que llevaran la sangre de Abraham. Pero por una revelación que tiene San Pablo, él sabe que no,
que hay que predicarle también a los gentiles. Después San Pedro tiene otra visión parecida cuando baja un mantel del cielo con animales de todas clases y que le dice mata, come. Y cuando San Pedro bautiza a Cornelio, por órdenes de Dios, desciende el Espíritu Santo sobre Cornelio, que era centurión romano, y entonces se da cuenta de que efectivamente San Pablo tenía razón y que la religión, por voluntad de Dios, tenía que llegar a todo el mundo. San Pedro era un pescador, era el más viejo de los apóstoles, no era ningún muchacho, no era un hombre culto, era una persona atrabancada, aventado, siempre hablaba lo primero que se le ocurría. Por eso caminó sobre las aguas, porque le preguntó, si de veras eres tú, dime que vaya, y caminando sobre las aguas y caminó para allá. Ese San Pedro. San Pedro tiene la revelación de Cesarea. Iban camino de Cesarea cuando pregunta a Jesús, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y San Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Son dos cosas muy diferentes. Decir que era el Mesías, pues ya era mucha revelación, pero decir además que el Mesías era Dios, era Hijo de Dios, eso fue realmente revelación, porque en aquel momento solamente la Virgen María sabía eso. ¡Viva Cristo Rey! Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos, aquí en su programa Fe y Razón, aquí en María Visión, en el oasis de la televisión. Y como todos nuestros programas, le doy la bienvenida a Dulce María Martínez. Bienvenida, Dulce, a Fe y Razón. Muchas gracias, Jaime. Bienvenidos también allá en casita. Y por continuar, ya en el segundo bloque. Y para todos los que por X circunstancias no alcanzaron a anotar las respuestas y las dos preguntas nuevas